Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche épica, según desde donde nos estén viendo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, batallas épicas y romances inolvidables. Sí, damas y caballeros, vamos a hablar de series turcas. Y lo mejor de todo es que les voy a recomendar 5 series épicas que pueden ver completamente gratis y dobladas al español en YouTube. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia sin tener que desembolsar una fortuna? Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que siempre se olvida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subo contenido regularmente sobre películas, series, viajes y todo lo que me parece interesante y digno de compartir. Así que no te lo pierdas. Además, prometo que no te arrepentirás. Aquí encontrarás un espacio para reír, aprender y conectar con gente que comparte tus mismos gustos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con estas 5 joyas de la televisión turca que te atraparán desde el primer episodio. Prepárense para noches largas de maratones, porque una vez que empiecen, no van a querer parar. Ya saben, palomitas, mantita y a disfrutar. Advertencia. Puede que descuiden un poco sus responsabilidades, pero valdrá la pena. La primera serie de la que quiero hablarles es una que combina drama histórico, romance y mucha acción. Se trata de una historia ambientada en el siglo XIII, durante el nacimiento del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de un guerrero valiente y visionario que lucha por unir a su pueblo y sentar las bases de un imperio que duraría siglos. Estoy hablando, por supuesto, de Dirilis, Ertuğrul o Resurrection, Ertuğrul como también la pueden encontrar. Ertuğrul Gazi, el protagonista, es un personaje carismático y determinado, interpretado magistralmente por Engin Altan Ciatan. Ertuğrul. Un hombre de honor, un líder nato y con una mirada que derrite hasta el hielo. Veremos cómo enfrenta desafíos políticos, traiciones, batallas sangrientas y también cómo encuentra el amor en medio del caos. La serie es espectacular visualmente, con paisajes impresionantes que te transportan a las estepas de Anatolia, vestuarios detallados que reflejan la riqueza cultural de la época y coreografías de lucha muy bien hechas. Las batallas son épicas. Sientes la adrenalina y el peligro en cada escena. Además, la música es simplemente sublime, te transporta directamente a la época y te hace sentir la emoción de cada escena. Cada melodía te cuenta una historia, desde la melancolía de la pérdida hasta el ímpetu de la victoria. Lo que más me gusta de Dirilis, Ertuğrul, es que no es solo una serie de acción. También tiene una fuerte carga emocional y trata temas importantes como la lealtad, el honor, la justicia y la importancia de mantener tus creencias. Ertuğrul es un hombre de principios, que lucha por lo que cree justo, incluso cuando todo el mundo está en su contra. Si eres fan de Vikingos o The Last Kingdom, estoy seguro de que te encantará esta serie. Pueden encontrarla fácilmente en YouTube, doblada al español, y disfrutar de sus 5 temporadas llenas de aventura y pasión. Prepárense para encariñarse con los personajes y para sufrir con cada pérdida, porque esta serie no se guarda nada. Y no me digan que no les advertí. Van a necesitar pañuelos. Ahora, cambiemos un poco de género y vamos a una serie más contemporánea, pero igualmente adictiva. Esta es para los amantes de los dramas familiares, las historias de amor complicadas y los secretos oscuros. Les presento a Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor. Esta serie nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía honesto y apasionado, interpretado por Engin Akyürek, que investiga el asesinato de su prometida. Ömer es un hombre íntegro que cree en la justicia y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar la verdad. En paralelo conocemos a Elif Denayse, una exitosa diseñadora de joyas, interpretada por Tuba Büyüküstün, que descubre que su padre también ha sido asesinado. Elif es una mujer fuerte e independiente, que se ve obligada a enfrentarse a un mundo de corrupción y peligro. A medida que investigan, Ömer y Elif se dan cuenta de que ambos asesinatos están conectados y que hay una conspiración mucho más grande detrás. Pero lo que hace que esta serie sea realmente especial es la química entre Ömer y Elif. Su relación es intensa, llena de obstáculos y malentendidos, pero también de una profunda conexión y amor verdadero. Veremos cómo luchan contra el crimen, contra sus propios demonios y contra las fuerzas que quieren separarlos.
Cara para Ask es una serie llena de giros inesperados, de personajes complejos y de momentos realmente emocionantes. No te aburrirás ni un segundo. Si te gustan las series de intriga con un toque de romance, esta es definitivamente para ti. La puedes encontrar completa y doblada al español en YouTube. No te la pierdas. Te aseguro que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La tercera serie que les quiero recomendar es una que me robó el corazón por completo. Es una historia de amor conmovedora, ambientada en un entorno rural y con personajes muy reales y cercanos. Se trata de Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. Zuleya es una joven hermosa y valiente, que está dispuesta a todo por el hombre que ama. Yılmaz es un hombre apasionado y protector, que haría cualquier cosa por Zuleya. En su huida, llegan a Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar en la granja de los Yaman, una familia poderosa y adinerada. La vida en Kukurova no será fácil para Zuleya y Yılmaz. Tendrán que enfrentarse a la envidia, la ambición, la traición y a los celos de los Yaman. Los Yaman son una familia compleja y despiadada, que hará todo lo posible para mantener su poder y su riqueza. Además, su amor será puesto a prueba constantemente por las circunstancias y por las decisiones que se ven obligados a tomar. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te hace reír, llorar, enfadarte y emocionarte. Los personajes son muy bien desarrollados y las actuaciones son impecables. La historia es atrapante y te mantiene enganchado de principio a fin. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga reflexionar sobre el amor, la familia y la justicia, no dudes en ver Tierra Amarga. También está disponible en YouTube, doblada al español. Prepara los pañuelos, porque esta serie te hará soltar más de una lágrima. Y ahora, vamos con una serie que combina drama, comedia y un toque de fantasía. Es una historia original y divertida que te hará pasar un buen rato. Les presento a Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem es una chica alegre y creativa, que tiene la cabeza llena de sueños. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. En la agencia conoce a Can David, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. Can es un hombre libre y apasionado, que viaja por el mundo capturando momentos únicos. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por los celos, los malentendidos y las intrigas de sus compañeros de trabajo. Erkencikus es una serie ligera y entretenida, con personajes entrañables y situaciones cómicas. La química entre Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que interpreta a Can, es simplemente magnífica. Son la pareja perfecta. La serie es visualmente muy atractiva, con paisajes hermosos y una banda sonora pegadiza. Si buscas una serie para desconectar, reír y enamorarte, Pájaro Madrugador es la opción perfecta. La puedes encontrar completa y doblada al español en YouTube. Te aseguro que no te arrepentirás. Es como un soplo de aire fresco. Finalmente, la quinta serie que les recomiendo es un drama intenso y emocionante que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Se trata de Yerde, o Intriga. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños. Sarp es aceptado en la academia de policía, mientras que Umut es obligado a trabajar para una banda criminal. Sarp es un hombre justo y decidido, que quiere vengar la muerte de su padre. Umut es un hombre astuto y peligroso que lucha por sobrevivir en un mundo cruel. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se convierten en enemigos y se enfrentan en una guerra sin cuartel. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Los personajes son complejos y atormentados, y las actuaciones son excelentes. La trama es muy bien construida y te mantiene enganchado de principio a fin. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Si te gustan las series de policías con un toque de drama familiar, intriga, es una excelente opción. También la puedes encontrar doblada al español en YouTube. Prepárate para una experiencia intensa y emocionante. No apta para cardíacos.
Y ahí lo tienen, mis 5 recomendaciones de series turcas épicas que pueden ver completamente gratis y dobladas al español en YouTube. Espero que les hayan gustado las recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Estoy seguro de que encontrarán alguna que les encante. Y si ya las han visto, cuéntenme qué les parecieron en los comentarios. Recuerden que hoy hablamos de Dirilis, Ertuğrul, una saga histórica de guerreros y la formación del Imperio Otomano, Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor, un thriller que combina intriga, romance y corrupción, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, un melodrama rural ambientado en los años 70, Erkencikus, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica ligera y entretenida, Yerde o Intriga, un drama policial intenso y lleno de suspense. Hay para todos los gustos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les gustaría ver primero o si ya han visto alguna y qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Además, si tienen alguna otra serie turca que les guste, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a disfrutar de estas series épicas. No olviden las palomitas.